Hola, les doy la bienvenida a esta clase de historia. Hoy los invito a conocer al Imperio Persa, considerado el primer imperio universal. El Imperio Persa lo podemos ubicar en el continente de Asia, lo que se denomina Cercano y Medio Oriente. Una de las primeras cosas que debemos hacer es ubicarlo geográficamente y ver sus características a través de este mapa. El imperio persa va a nacer en esta zona limítrofe junto con el Golfo Pérsico, lo que acá figura en color violeta. Si vemos en esta miniatura del mapa planiferio, lo ubicamos justamente en el Medio Oriente, pero que rápidamente va a comenzar a conquistar territorios conquistando la Mesopotamia, Fenicia, Palestina, Egipto, Libia, Asia Menor. Es decir, que sus territorios se van a extender desde el mar Mediterráneo hasta el río Indo, desde el mar Negro al mar Caspio hasta el norte del desierto de Arabia y conquistando Egipto. O sea, una región bastante variada. El imperio persa va a ir evolucionando, va a ir cambiando y vamos a tener como protagonistas de esta evolución a distintos emperadores. Comenzamos con Ciro el Grande, Ciro II, que es el que funda el imperio persa, que conquistó Libia, Mesopotamia, Fenicia, Palestina, Asia Menor, muchos de los pueblos que ya hemos estudiado. Luego le sucede su hijo, Cambises II, a partir aproximadamente del año 529 a.C., y Cambises logra conquistar a la civilización egipcia. Lo sucede Darío I, Darío el Grande, que llegó a conquistar hasta el río Indo. Pero entre Darío el Grande y Jerjes se van a producir las guerras médicas. Estas guerras es entre el imperio persa contra la civilización griega. El imperio persa se había extendido sobre Asia Menor. Acá tenemos Grecia. Y Grecia también había fundado colonias sobre esta costa de Asia Menor, lo que provocaba la rivalidad entre ambos pueblos. Esto llevó a este enfrentamiento denominado guerras médicas, que fueron varias. Jerjes va a fracasar en un intento de dominar Grecia, lo que va a provocar que aproximadamente en el 466 el imperio persa quede dividido en pequeños reinos, hasta que finalmente en el 334 es conquistado por Alejandro Magno. ¿Cómo van a organizarse políticamente el imperio persa? Bien, en una monarquía absoluta. Monarquía significa gobierno de una persona, de un rey o de un emperador, y tenía carácter vitalicio, esto quiere decir que era para toda la vida, hasta que fallecía. Y este rey o emperador o monarca tenía poder absoluto, es decir, el poder no se encontraba limitado por ninguna institución y manejaba los distintos poderes del Estado. Acá tenemos una representación del poder del ejército persa en una de las fachadas de lo que quedó del imperio, lo que quedó del palacio de Persépolis construido por orden de Darío. Fue justamente el emperador Darío, acá representado, sentado recibiendo delegaciones extranjeras, el que organizó al imperio persa. Una de las primeras medidas que tomó fue dividirlo en 23 provincias o satrapías. Cada una de estas satrapías estaba gobernada por un noble designado por el emperador. Este gobernador se lo denominaba sátrapa. El sátrapa era la máxima autoridad de su provincia o satrapía y además cobraba impuestos. Pero Darío tuvo la precaución de no dejarles manejar el ejército para que no cuestionaran su poder. Además, estos sátrapas eran asesorados por un consejo. En este mapa vemos cuáles eran esas satrapías, esas provincias, o sea, todo ese gran imperio que se extendía desde el Mar Negro, Mar Caspio, hasta el norte del desierto de Arabia, Egipto, Libia, y desde el Mar Mediterráneo hasta el Océano Indo, tenemos varias
provincias. Uno de los elementos para mantener esta unidad va a ser el ejército persa, representado en este friso a los guerreros. Además, Darío, además de dividir el imperio en 23 satrapías, va a respetar a los grupos dirigentes de los grupos conquistados, los va a sumar a la administración para que no cuestionaran el poder del emperador. Del mismo modo, respetó las lenguas, las religiones y tradiciones de los pueblos conquistados para evitar sublevaciones. Por otro lado, también va a construir el camino real. Si bien va a construir una red de caminos importantes, el camino real tenía como objetivo mantener a todo su imperio controlado, unido y comunicado. En este caso, vemos cómo partía este camino real desde la ciudad de Susa hasta Asia Menor, pasando por la Mesopotamia asiática y por ciudades bastante importantes. Pero, insisto, era una red de caminos que comunicaba a todo el imperio. Además, Darío va a seleccionar distintos secretarios o inspectores que recorrían el imperio y controlaban a los distintos funcionarios, entre ellos a los sátrapas. Estos funcionarios dependían directamente del emperador, por eso se los conoce como ojos y oídos del rey, porque veían todo, escuchaban todo lo que sucedía en el imperio y se lo informaban de manera directa al rey. Desde el punto de vista económico, el imperio persa va a tener una economía tributaria. Esto quiere decir que cada provincia o satrapía debía pagar impuestos, tributos según lo que producían. En esta imagen, en este friso también del Palacio de Persépolis, vemos cómo está representado a los distintos sátrapas o a los delegados llevando estos tributos que también pueden ser considerados ofrenda hacia el emperador. El imperio persa también va a desarrollar un comercio local e internacional sumamente importante, para lo cual va a extender una red de caminos, como les decía, un sistema de correo oficial y además va a extender el uso de la moneda. Las monedas se llamaban dáricos, en honor al emperador Darío. Acá tenemos una moneda y se la llamaban dáricos, además, porque en una de las caras tenía representado el rostro del emperador Darío, lo que hacía que simbólicamente Darío estuviera en todas las partes de su imperio. Y además, para facilitar el comercio local e internacional, estableció un único sistema de pesas y medidas. El imperio persa también va a tener características religiosas bastante particulares. Van a tener la religión mazdeísta o mazdeísmo, que en definitiva es la lucha entre el bien y el mal. Por eso muchas veces se habla de una religión dual, porque tenemos el bien luchando contra el mal, intentándose imponer. ¿Cuáles son las características de esta religión? El predicador fue Zaratustra o Zoroastro, que se calcula que vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. Su libro sagrado era la Avesta, así como el pueblo hebreo tenía como su libro sagrado la Biblia, esta religión tenía como libro sagrado a la Avesta. Los principios de la religión mazdeísta eran el respeto a otras culturas. Darío lo hace respetando, Ciro Darío respetando a los pueblos conquistados, el cuidado y el respeto a todos los seres vivos, la voluntad de trabajo, la caridad, la lealtad y fidelidad, y como les decía, la lucha entre el bien y el mal. Y es el hombre el que debe ayudar al dios Ahura Mazda a imponer el bien. ¿Cuál ha sido la herencia o el legado del imperio persa para la cultura occidental? Desde el punto de vista político, el concepto, la idea de que era posible crear un imperio universal, un imperio que abarcara todas las tierras conocidas. Y además
creó distintos elementos para dirigir un imperio tan extenso. Desde el punto de vista económico, su gran legado fue el uso de la moneda y el haber establecido este sistema de pesas y medidas para comerciar en todas las regiones del imperio. Y desde el punto de vista espiritual, este concepto de la lucha del bien contra el mal, que lo hemos visto después representado en muchos cómics, en muchas historias, y la tolerancia y el respeto a las culturas de los pueblos conquistados. En esta clase hemos visto una introducción a las características del imperio persa. Espero que les haya sido de su utilidad. Saludos, la profe Paola.